he participado en miles de subastas. No Vale. significa que me las haya adjudicado todas. Sí, sí. Y comprar 150, 200 aproximadamente. No significa que me las haya quedado todas porque lo que hago es ir vendiendo. Antes de las subastas he sido siempre una persona muy trabajadora y Sí. trabajaba en tres sitios a la vez. Y hasta que un día, pues bueno, no, tuve un accidente muy grave, me quitó de, digamos, de trabajar y tuve que más o menos reinventarme de alguna forma. Y entonces sí que me metí a invertir poquito a poco. Primero fueron tres, luego fueron seis, subimos a nueve y poco a poco la bola se hizo más grande. Y lo bueno es eso, que si sabes cómo eres tú como inversor o como persona y no eres un derrochador, puedes hacer esa bola bastante, bastante grande. Porque es verdad que vemos subastas y queremos ir a todo. No, Ya. o sea, yo ahora voy directamente a quiero esto, con estas características. Voy, lo consigo, bien. No, a por otra cosa. Seguirán saliendo subastas, entonces no me preocupa. Yo ahora veo las inversiones y cuando digo, ¿cuál es tu aversión a la pérdida? Mi aversión a la pérdida es muy, o Muy sea, alta. yo lo soporto muy mucho. Ujú. ¿Por qué? Porque he vivido situaciones tan graves o tan complejas que lo soporto muy bien. Otra persona no podría. Y a la más mínima ya está temblando y ya dice, no, no, yo esto no me meto. Entonces yo intento siempre buscar dentro de todo lo malo que nos puede pasar en la vida, siempre hay algo bueno que podemos sacarle de esa situación, algún aprendizaje. Muy buenas, Manuel. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, te agradezco que estamos ahora en plena ola de calor. En agosto estás en Valencia y bueno, has sacado un ratito para estar con nosotros aquí. Así que nada, primero muchas gracias. Y bueno, quería empezar un poco para que la gente entienda un poco la magnitud. Vamos a hablar de diferentes activos y tú te dedicas especialmente a comprar pisos que están, bueno, dentro de unas subastas inmobiliarias, ¿no? Principalmente. Y bueno, ¿cuántos inmuebles has comprado dentro de estas subastas? A ver, he participado en miles de subastas. No Vale. significa que me las haya adjudicado todas. Sí, sí. Y yendo a escriturar al registro, no te sabría decir la cuenta o el número exacto, pero te diría que estarían 150, 200 aproximadamente. No significa que me las haya quedado todas porque lo que hago es ir vendiendo. O sea que, Ojalá, ojalá que fueran todas tuyas, ¿no? No ojalá. sería, no sería posible, por desgracia no es posible. Muy Sí, bien. sí. Y para poner a la gente un poco en contexto y que vea un poco quién eres, explica un poco tu historia, de dónde vienes, dónde vives, cómo es un poco tu día a día. Bueno, yo soy de Ibiza, en el Mediterráneo, una pequeña isla. Yo creo que es Sí, conocida más por la fiesta. Y sí. de hecho, por esa fiesta, yo trabajaba en la noche. Yo trabajé muchos años en la noche y hasta que un día, pues bueno, no, tuve un accidente muy grave. Me quitó de, digamos, de trabajar y tuve que más o menos reinventarme de alguna forma. Y menos mal que, bueno, mi padre ya se dedicaba a las subastas y me dijo, bueno, vente, me echas una mano y ahí poco a poco empecé, vi que me gustaba y es curioso porque hay veces que la gente me pregunta, si empezaras de nuevo ahora, ¿empezarías ahí? Hombre, yo empecé como directamente ya a saco desde las subastas. A lo mejor empezaría a formarme primero en otras categorías, en otros ámbitos, en otras, otro tipo de inversiones y poco a poco iría a las subastas porque son bastante complejas. Vale. Has dicho que tuviste un accidente también. ¿A qué te dedicabas antes de la subasta? Pues antes de las subastas, yo es que he sido siempre una persona muy trabajadora y Sí. trabajaba en tres sitios a la vez. Wow. Entonces, yo trabajaba, obviamente, estando en Ibiza, de camarero. Ujú. La noche, pues, me tiraba mucho y he trabajado en casi todas las discotecas de la isla, no en todas, pero en la gran mayoría. Trabajaba también como funcionario en correos Ajá. y también trabajaba en el aeropuerto de Ibiza. Y bueno, en una de estas, pues un accidente me quitó de trabajar, digamos, de un plumazo de todo. Entonces, menos mal que siempre he trabajado mucho, siempre me ha gustado ahorrar dinero y mientras estuve 6 años sin poder trabajar, pude subsistir, si no hubiese sido complicado. Ya, ya. Y de ahí ya dije, bueno, tengo que hacer algo porque ya que no puedo, yo tengo una discapacidad, una secuela física grave de ese accidente y me decían que no podía volver a trabajar en mi trabajo habitual, así que tuve que reinventarme y gracias a que mi padre me dijo, vente,
me Ujú. llevas las cuentas, me llevas un poco el papeleo, te enseño cómo funciona, dónde tienes que ir, el registro, qué hay que hacer, el análisis, la investigación, etcétera. Y vi que me gustaba y dije, esto es lo mío. Y así que, Era interesante, sí. sí, sí. ¿Y con qué edad empezaste? Sí, y más o menos en qué año también fue. Pues empecé en el 2000, eh, yo tuve el accidente en el 2000, mm, en el 2000, creo que fue, sí, en el año 2000, Sí. y en el 2002, 2003, 2004, yo ya le llevaba lo que era la documentación, en Ujú. plan padre e hijo, Sí, sí, nada sí. oficial, y hasta eso, el 2004, que es cuando dije, ya he empezado a ganar algo de dinero estos años atrás, y entonces sí que me metí a invertir poquito a poco. Primero fueron tres, luego fueron seis, subimos a nueve, y poco a poco la bola se hizo más grande. Y lo bueno es eso, que si sabes eh, cómo eres tú como inversor o como persona y no eres un derrochador, puedes hacer esa bola bastante, bastante grande. Vale, y en 2003, 2004 había muchas subastas inmobiliarias. Es decir, como él estaba, digamos, empezando el boom, ¿no? Que había muchísima venta de activos, realmente había inmuebles que no se pagaran o que estuvieran en subasta. Siempre, siempre han Sí. habido muchos inmuebles. Bueno, de hecho, las subastas llevan más de 2.500, 2.600 años que se están Sí. ejecutando. Siempre hay y yo creo Ujú. que siempre van a haber. ¿Por Vale, qué? vale. Porque en el sistema económico en el que estamos, una persona cuando presta dinero quiere tener una garantía de cobro. Si no le van a pagar, de alguna forma tiene que coger ese dinero. Entonces, lo cogen de esa propiedad que es la que dejan en garantía. Ujú. Entonces, sí que habían, pero las normas eran distintas, las condiciones eran distintas, los importes eran distintos, las rentabilidades eran muy distintas Claro. también. Y claro, luego vino la crisis del 2008, todo empezó a cambiar, se evolucionó a otro modelo, digamos, y las normas cambiaron, las rentabilidades obviamente cambiaron. En el 2015 pasamos ya a ser, antes eran presenciales, que las rentabilidades eran distintas, ahora son online. Ujú. Entonces, claro, todo cambia. No es que sea ni mejor ni peor, a unos le pueden gustar más u otras, pero yo creo que si sabes adaptarte, le puedes seguir encontrando rentabilidad. Si eres de los antiguos que dicen, no, es que antes ganaba mucho más, sí, pero si no te adaptas, obviamente, pues te va a ser más difícil. Sí, que hay que adaptarse porque si antes encontraba X tanto por ciento y ahora tienes menos, sigue siendo rentable y es lo que hay, digamos, ahora y hay que actuarse a la nueva situación, ¿no? Y en la crisis de Aquí, 2008, ¿tuvisteis que dejarlo o cómo afectó a vosotros? eh, esta pregunta no me la ha hecho mucha gente, Sí, pero no siempre me siento a gusto contestándola, porque es al contrario. Cuando todo ya, va mal para mucha gente, para nosotros iba muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque de las crisis hay personas que saben, si saben hacerlo, saben aprovechar ese tirón claro. y para nosotros fue el pico de más trabajo. De Ujú. hecho, no dábamos abasto. Ahora mismo tú compras, como te he dicho antes, estoy ahora en unas reformas y yo ahora tengo tiempo, compro y hasta que me adjudico otra, tengo ese tiempo para reformarlas, arreglarlas, adecuarlas, ponerla a la venta o en alquiler. Antes no nos daba la vida para todo. Entonces, conforme teníamos el decreto de adjudicación, se ponía al registro y todavía no estaban los documentos fuera del registro que ahora Ya. tenemos vendida, la tenemos apalabrada. O sea, era un no parar, un no parar. Por eso te digo que en aquella época fue muy, para nosotros un boom muy grande. Entiendo que fue un palo muy grande para otro tipo de personas, pero obviamente aquí todo el mundo quiere ganar y todo el mundo pues tiene que aprovechar esa oportunidad y nosotros la aprovechamos en su momento. Sí, es normal. Igual que te decía que en 2004 quizás no habría tanto, bajo mi lógica, ¿no? En 2008, 2010, 2012 habría una demanda increíble, ¿no? De personas, bueno, personas o inmuebles rentables para poder comprar, ¿no? En ese momento. ¿Qué años fueron los más interesantes para vosotros? ¿Cuándo teníais más trabajo? Pues del 2008, obviamente, Ujú, sí. 2008 al 2014-15 era un no parar. Sí, es verdad que hubo un pequeño
problema familiar, digamos, en el 2012 y ahí hubo un paro muy grande personal mío, pero los momentos así de esos 6 7 8 años fueron bastante buenos. Vale, vale. Has dicho también antes que han cambiado, digamos, de físico a online, ¿no? Las subastas. Realmente, bueno, imagino que ahora son mucho más accesibles, puede ir mucha más gente, ¿no? A no tener que desplazarte. ¿Eso ha dejado de ser rentable o tan rentable como antes? A ver, rentabilidad sigue habiendo. Eh, y te lo digo sinceramente, es menor que Sí. cuando eran presenciales. ¿Por qué? Porque las presenciales, yo para tener que ir a una subasta, a lo mejor dedicaba varios días de trabajo, investigación. ¿Por qué? Porque tenías que ir a pedir la nota simple que antes no las podías pedir online, ahora las puedes pedir online. Había un largo etcétera de trabajo o de carga de trabajo que ahora está mucho más fácil. Entonces, ahora es muchísimo más fácil ir a muchísimas subastas con menos tiempo y antes tenías que, además de hacer todo ese trabajo, tenías que depositar un 20% Un de 20. la, un 20. Ahora Ujú. son 5. Antiguamente, imagínate algo de 100.000, tenías que soltar 20.000 euros para poder participar. No es que los perdieras, pero tenías que participar en esa. Entonces, si ibas a una o a dos, dependiendo del capital, pues estaba limitado. No todo el Claro, mundo quería correr por ese supuesto. riesgo, no todo el mundo se sentía a gusto, no todo el mundo conocía las condiciones, no todo el mundo sabía cómo funcionaba todo y además, pues bueno, lo típico que se escucha mucho de los bulos, bueno, no bulos, pero muchas historias que a veces yo creo que están un poco exageradas de la gente que nos dedicamos a las subastas en su momento. Entonces, como que era una mafia, como que todo estaba amañado, no era todo así, pero Ujú. es verdad que cuando el río suena, agua lleva, pero a veces se exagera un poco también la situación. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la gente no quería. Entonces, obviamente, al haber menos competencia, tenías mayor rentabilidad. Ujú. Ahora, desde un teléfono, o sea, tú te coges yo lo he hecho, de estar en una piscina, en un hotel de vacaciones, salir, coger el móvil, empezar a pujar, tirarme una hora, hora y media, adjudicado, y volverme a la piscina. Ahora lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo hago y lo puede hacer todo el mundo. Claro, claro. Hay más Todo el mundo. competencia, obviamente me baja la rentabilidad. Pero entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Adaptarme y buscar los activos que realmente a mí me interesan. Yo, por ejemplo, los libros, lo digo, enfócate en lo que tú quieres, porque es verdad que vemos subastas y queremos ir a todo. Ya. No, o sea, yo ahora voy directamente a, quiero esto, con estas características. Voy, lo consigo, bien. No, a por otra cosa. Seguirán saliendo subastas, entonces no me preocupa. ¿La Ujú. rentabilidad es menor? Sí, pero me adapto. Ya te entiendo, entiendo. Y luego también has contado el tema online. Te dejaste unos años de no ir a las subastas. Para ti fue un beneficio, ¿no? El online para no tener que ir presencialmente. ¿Puedes contar o compartir con nosotros por qué fue ese proceso? O sea, que yo fui, que lo de mi problema, digamos, familiar, ¿te refieres? Exactamente, tu tema familiar, ¿por qué dejaste de ir presencialmente y luego, bueno, cuando se sucedieron online, pues fue un beneficio para ti? Sí, a ver, en este caso, en el 2012, julio, además, julio del 2012, eh, yo estábamos, bueno, estábamos en la cresta de la ola donde comprábamos, vendíamos, Ujú. era un no parar, manejábamos mucha cantidad de dinero y justo, bueno, mi hermana y mi cuñado regentaban un local de comida y lo atracaron con la mala suerte de que bueno, le dispararon y lo mataron. Entonces, yo en una de esas, pues obviamente es un shock muy grande para, no solo para mí, sino para toda la familia. Y además toda la familia se apoyaba en mí y todo el mundo me preguntaba, todo el mundo fue muy grave. Sí, Entonces todo el mundo se volcaba en mí para que yo les ayudara, pero es que obviamente yo lo reconozco. Yo tampoco soy tan fuerte y necesitaba también esa ayuda. Entonces, claro. en una de esas, una persona a la que yo ayudaba mucho me dijo, ten cuidado, no te pase lo mismo que a tu cuñado. Joder, eso fue una semilla que se incrustó ahí dentro y yo lo reconozco, o sea, yo ahora mismo lo reconozco, antiguamente pues me daba pavor decirlo, pero yo lo reconozco. Yo llegué a pasar mucho miedo, entonces entendías, ostras, es que manejo dinero, es que compro, es que eran Ujú. muchas cosas y dices,
es verdad que por los celos, envidias, etcétera, me puede pasar o que algún loco se le crucen los cables y quiera hacerme algo. Entonces, claro, ahí ya yo tuve que hacer un frenazo en seco y replantearme un poco todo mi modelo de inversión, si quería seguir, si no quería seguir. Y bueno, al final, pues mira, poco a poco con el tiempo mm, te vas adaptando a esta a este nuevo momento, a esta situación y conseguí salir, digamos, o verlo de otra forma. Y Ujú. volví a reengancharme a las subastas, pero hubo un parón, un frenazo muy fuerte literalmente por el miedo Sí, sí. a lo que podía pasar. ¿Y el miedo cómo lo superaste? No sé, ¿te podías tener alguien profesional o dejaste que pasara un poco el tiempo? No, dejé pasar el tiempo porque esto en realidad es un luto. Sí. Entonces tienes que pasarlo. Y igual que yo tengo la discapacidad, que a veces la gente me dice, parece que no la tengas, porque mentalmente yo empecé a leerme muchos libros de psicología en el sentido de Ujú. que yo quería entender muchas cosas y poco a poco pues, lo fui haciendo. Tema de mi discapacidad, yo me enfoco, yo quiero ir del punto A al punto B y voy a por eso. Me da igual, por mucho que me duela a mí la pierna, porque lo mío es en físico en la pierna, y yo tiro para adelante. Entonces, en esto apliqué lo mismo. Depende de mí. O sea, yo no tengo que depender de o algún familiar o algún amigo o algún profesional que me ayude a salir de eso. Y yo entendí que eso dependía de mí y tenía que salir de esa situación. Y cogí las riendas o coger el toro por los cuernos, como se suele decir, Sí, sí, sí. y tiré para adelante y listo. Que eso también te favorece como inversor, porque Claro, yo ahora veo las inversiones y cuando digo, ¿cuál es tu aversión a la pérdida? Mi aversión a la pérdida es muy, o muy sea, alta. yo lo soporto mucho. Ujú. ¿Por qué? Porque he vivido situaciones tan graves o tan complejas que lo soporto muy bien. Otra persona no podría. Y a la más mínima ya está temblando y ya dice, no, no, yo esto no me meto. Entonces yo intento siempre buscar dentro de todo lo malo que nos puede pasar en la vida, siempre hay algo bueno que podemos sacarle de esa situación, algún aprendizaje. Totalmente de acuerdo, la verdad que es muy buena frase, ¿no? Es sacar siempre algo positivo de lo negativo que nos pueda suceder. La verdad que sí. Y bueno, cambiando un poco de tema, ¿nos puedes explicar un poco el proceso típico de una subasta al inicio? Vale, como antes he dado unas pinceladas, cuando alguien te presta dinero, normalmente son los bancos, también puede ser un particular. Imagínate que tú me pides dinero, yo te pido dinero, podemos hacernos entre nosotros una hipoteca. Tenemos que garantizar de alguna forma para que el sistema económico siga funcionando, que haya una garantía de devolución. Si no hay esa garantía, obviamente, de hecho, fíjate que vi un documental de una persona que pedía muchos créditos y, y en una entrevista que le hicieron le dijeron, bueno, ¿y por qué tienes tanta deuda? Y dice, porque pensaba que no había que devolverlo. Obviamente, el dinero tiene que salir de un sitio y hay que devolverlo. Y ahí es donde está un poco ese pequeño matiz, que hay gente que piensa, bueno, yo pido y ya veremos si lo devuelvo o no. Entonces, Ya. hay que devolverlo siempre. Y cuando compras una propiedad inmobiliaria, eso te da cierta garantía para que lo vas a recuperar. Entonces, cuando se ejecuta, cuando dejan de hacer los impagos, o sea, el pago normal, y se ejecuta, ahí entonces ya empieza el proceso de subasta. Pasa mucho tiempo porque son bastante largas, suelen ser de varios años por lo menos, y entonces ahí sale a pública subasta que puede ir cualquiera y de ahí cualquiera ofrece lo que quiere. Hay unas normas. Si vas por encima del 70%, te lo sería firme, como se suele decir, que ya no tiene, digamos, la otra parte la posibilidad de mejorar te lo digo entre comillas, pero en realidad sí se puede, pero Ujú. en normas generales. Si vas por entre el 50 y el 70, pues el acreedor o el ejecutante tiene la posibilidad de adjudicárselo para sí mismo o para un tercero, o en este caso el ejecutado presentar a un tercero. Y si está por debajo, exactamente lo mismo, pero el LAG, que es el letrado de la Administración de Justicia, es el que al final decide si, oye, si esto imagínate, me invento los números, son 100.000, la deuda son 40.000 eh, y alguien ha ofrecido 30.000, está por debajo del 50% y Claro. hay una pérdida. Entonces, va a haber una pérdida patrimonial, una pérdida también económica, y él decidirá si sigue adelante o no sigue adelante. Y posteriormente, si es el mejor
postor, ya te hacen el decretado te reclaman lo que es el pago del remate y posteriormente te darían el decreto de adjudicación, lo llevarías al registro Ujú. y, a ver, es muy simple, pero tienes que saber qué hacer en cada momento. Sí, 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 te entiendo. Y luego para pujar por ella, digamos, una vez que ya sale, la puja, ¿no? Y tú ahora mismo tienes que depositar solamente el 5% del valor de la vivienda o del mínimo valor de la vivienda, ¿no? Porque al final siempre es al alza, ¿no? Entiendo. Vale, vamos a coger esto un poquito con pinzas y lo Sí, digo porque sería muy complejo y tendría que daros una masterclass de cómo es todo esto. ¿Por qué? Porque es algo muy común que la gente se hace un lío literalmente. Dices, pero ¿el 5% de dónde? ¿De qué? De la deuda, de la claro. evaluación, de la tasación, de el dinero reclamado. Entonces, es pues digo, vamos a cogerlo con pinzas. Imagínate que están reclamando 50.000 euros de una propiedad que vale 100.000 euros. Pero, ¿de dónde cogen ese valor de 100.000 euros? ¿De una tasación antigua de cuando se hizo la hipoteca o de una tasación actualizada de actualmente? Entonces, ahí dependerá de dónde lo cogen. Pero es que vamos a realizar un poco el rizo. Imagínate que de esos 100.000 resulta que no vale 100.000, que vale 200.000, pero tiene una carga anterior de otros 100.000. Entonces, por eso te la bajan a 100.000. Entonces, Vale. es Sí, sí, complejo. sí. Por eso digo que no quiero entrar en mucho detalle, pero será, si al final te dicen valor a efectos de subasta son 100.000, pues serán 5.000 euros. El 5% es lo que tienes que, Ujú. independientemente que se deban 30, 40, 50, 60, 80 ese dinero. Y da igual por el precio que termine la subasta, será ese. Pero sí Vale. hay que tener muy en cuenta lo que te he dicho. Si hay cargas anteriores o hay cargas posteriores. Posteriores normalmente no preocupan, pero si hay Ujú. cargas anteriores, es preocupante, porque obviamente tú vas a asumir o a coger como propias esa carga. Entonces, tendrás que hacer cargo de eso y Ujú. pagarlo. Cuidado porque yo he visto subastas donde se deben, de hecho, esta semana o la semana pasada creo que fue, donde se debían casi 200.000 euros de cargas y en realidad el valor a que la subasta fuese interesante tendría que ser entre 50 y 60 mil euros y terminó en 220. Pero es que luego hay otros casi 200.000 euros de carga. Si la Dios. gente no se da cuenta, no sabe leer o interpretar esa Ujú. certificación, es cuando se llevan la sorpresa. Y dices, yo pensaba que pagaba 200, que porque el valor real son 250 o 300, estoy haciendo un buen negocio, pero no, luego viene lo Ya. otro. Entonces, ahí hay que entenderlo. Vale, y para el tema de carga, ¿dónde podemos mirarlo siendo algo más sencillo? Evidentemente no todas las cargas porque sería algo muy extenso, pero las principales, por ¿Vale? ejemplo, para tener en cuenta, La certificación de carga son nota simple. ¿aparece ya todo Mm, lo que debe la vivienda antes de pujar? en la certificación de carga sí, en la nota simple En nota obviamente simple también, no. pero hay que matizar que la nota simple es informativa y la Sí. certificación es el propio registrador que certifica que todo esto es lo que hay, con los asientos que hayan puesto, etcétera. Entonces él ya te está certificando que está, me lo invento, banco X, banco Y, banco Ujú. Z, pues ya te está diciendo los importes. Entonces ahí sí que te lo certifica. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo te he hablado antes de los condicionantes, digamos, de los porcentajes cuando son judiciales, pero es que hay más tipos de subastas. No Sí. solamente son judiciales. Vale. Son judiciales, son concursos de acreedores, son notariales, son voluntarias, son administrativas. Entonces, cada una puede llevar un pequeño matiz distinto al Ujú. otro. Entonces, yo te digo, para mí son muy sencillas, pero porque llevo muchos años, pero no nos tenemos no sé, enredar mucho no, me dijo que eran, no sé, me lo inventé, por ejemplo, la adjudicación, o para tener el decreto de adjudicación o el pago del remate, 40 días. Pero es que las administrativas son 15. Entonces, cuidado. Hay que leerse siempre, siempre, siempre todas las normas generales y todas las normas particulares de cada una de las subastas. Vale, perfecto. Siempre son al alza, entiendo, ¿no? Las pujas. Si no se llega al mínimo, no se ejecuta la puja, se quedaría, se paralizaría. Mínimo, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, hemos dicho un ejemplo antes de 100.000 euros. Si nadie puja esos 100.000, se para la puja, ¿no? Entiendo. No, si nadie puja, en Sí. este caso estaríamos hablando que sería una subasta desierta.
Ajá. Desierta significa eso, que nadie le ha interesado. Sí, ¿Por qué? sí. Porque imagínate que esto puede pasar a lo mejor en algunas administrativas que están reclamando 3 millones de euros, pero la propiedad vale 100.000 euros. Obviamente, dices, los novatos o la gente que no entiende dirá, ¿cómo que reclaman 3 millones pero si esto vale 100? Lo pueden hacer perfectamente, sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que dices, a mí no me compensa, no me interesa, entonces puede quedar desiertas. En unas judiciales pasa lo mismo, que se deben mucho dinero porque deben mucha cantidad de dinero por otras cosas y tienen muy poco patrimonio donde poderle recoger o reclamar toda esa cantidad. Entonces, pueden decir, oye, se reclaman 250.000 euros, pero esta propiedad vale 100.000. Ya. No, no me merece la pena, no me lo van a adjudicar, no me lo van a dar. Olvidaos de esto. Si se hacen bien los números, puede ser interesante o no. Esto hay que analizarlo siempre por separado. Entonces, si queda desierta o si hubiesen en este caso ocupas, que también cuando hay ocupas suelen quedar desiertas, o no Ujú. es muy interesante, y más ahora con el nuevo Real Decreto que sacaron, entonces ahí sí que se le da a la parte ejecutante de darle la posibilidad de decir, oye, ha quedado desierta, te lo puedes quedar para ti mismo por Ujú. unos porcentajes o por la deuda, o tienes la posibilidad de cederlo a un tercero, que entraríamos en una cesión de remate. Y luego hay empresas especializadas en cesiones de remate. Vale. Entonces, el ejecutado también podría darle la posibilidad a un tercero, o presentar a un tercero. Si no lo ha hecho antes, es complicado que lo haga después de la subasta, pero también cabe esa posibilidad. Entonces entraríamos en cesión de remate. Y ahí sí que de esos 250 tú dices, oye, si esto vale 100, ¿cuánto estás dispuesto a ofrecer? No, es que para mí, para que me sea rentable, yo tendría que pagar 60.000 euros. Me lo Claro. invento, ¿eh? Ujú. Entonces, ahí sí que te podrían hacer esa cesión de remate por 60.000 euros. Vale. O que te garanticen que los ocupantes o la persona que ocupantes ocupantes con posibilidad de permanencia o sin posibilidad de permanencia. Dependiendo, si te resuelven esa situación, también ya te puede ser más o menos interesante. Sí, te entiendo. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que ganamos la subasta hasta que realmente adquirimos el inmueble? ¿Se puede ir mucho tiempo o también hay muchos factores a tener en cuenta? Yo te digo, yo he conseguido subastas en 3 semanas. O sea, 3 semanas está ya la Sí, propiedad sí. mía. Ujú. Obviamente esperando a que el registro me lo registre, pero yo Sí, ya sí, sí. poder entrar en esa propiedad. Eso es lo más rápido que lo he conseguido. Y lo más lento ha sido 1 año y medio. Año y medio. Entonces, aquí no hay un plazo estipulado o una norma, una ley, un artículo Ujú. de la ley que diga, si termina hoy la subasta, pues te lo tienen que dar en X tiempo, en X meses, no hay nada que No hay te lo nada. diga. Sí hay una normativa que sí que estipula, digamos, estos plazos, pero es cuando perdón, el AC te dice que tienes que hacer el pago del remate. Hoy te lo notifican, tienes 40 días para hacer el pago. Ahí sí que hay Ujú. unos plazos. Ahora bien, que también hay unos plazos en el caso de que quede desierta. Se le da a traslado al ejecutado o al ejecutante. 5 días, 10 días, dependiendo. Ahí hay unos plazos para otras cosas. Pero para tú tener la posesión real, no hay nada que diga, sé que lo voy a tener en 7 meses, en 6 meses, en Vale, 5. Y vale. esto dependerá mucho de si son judiciales, si son administrativas, si son voluntarias y además le añadimos dependiendo de cada juzgado. El otro día me echaban un poco la bronca diciendo, es que te metes un poco con algunos funcionarios. Y obviamente no digo que los funcionarios sean malos, pero a mí me ha pasado de ir a juzgados donde realmente ostras, podrían hacer muchísimo, pero muchísimo Ya. mejor su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Ese juzgado te va a ralentizar mucho tu procedimiento, tu adjudicación. Y hay otros juzgados donde yo me he quitado el sombrero, o sea, chapó, o sea, felicidades. Y yo se lo he dicho al letrado maestro de justicia. O sea, lo habéis hecho súper bien, súper rápido y hay gente que lo hace muy bien y gente que lo hace muy mal. Y aquí para los plazos dependerá de qué De juzgado eso. te toque o no. Y para pagar la vivienda, el resto que te queda pendiente, ¿eso sí hay que pagarlo rápido o tienes también plazos para poder pagar la vivienda? Para pagarlo, a ver, no quiero entrar ahora tampoco porque estaríamos hablando de mucho más proceso eh, y sé que se resuena últimamente mucho el tema del pago aplazado, pero yo Ujú. siempre lo digo, si te vas a meter en subastas,
ten la pasta, o sea, ten dinero. Sí, Si sí, sí, yo la pasta sí, pero ¿tienes un tiempo para pagar lo que te falta? No sé, un mes, 6 meses hasta que te la den. Dependiendo, son los 40 días desde que te Sí, lo notifican si es judicial, son 15 días si es administrativa. Que hay vale, gente que me ha dicho, Manu, voy a pedir un préstamo porque me ha adjudicado esto, pero resulta que, cuidado, si es administrativa te van a dar 15 días. Hacienda es muy buena, o sea, yo lo reconozco. Hacienda, haciendo las subastas, son muy rápidos, son muy ágiles y te lo dicen, o sea, termina hoy la subasta y seguramente en 3 días o una semana ya te están diciendo, ha sido el mejor postor, tienes 15 días para hacer el pago. Por eso te digo que en 3 semanas yo he conseguido una porque fue muy sí. rápido. Ahora, si es judicial, te van a dar 40 días, si es un inmueble. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de eh, fines de semana, festivos, etcétera, se te puede alargar a 2 meses prácticamente. ¿En 2 meses puedes conseguir un préstamo? Sí. Yo siempre digo, si tu liquidez es de 100.000 o 200.000 o medio millón o 50.000, da igual, ves activos de este, De de ese, este importe. vale. Y cuando ya vayas haciendo crecer esa bola y se vaya haciendo más grande, ya irás a importes o propiedades más grandes. Pero no hagas como hay veces que he escuchado que se puede hacer un pago aplazado o puedo de alguna forma que el banco me dé una hipoteca sobre el pago del remate, etcétera. Hay distintas vías, sí, pero es muy complicado. Y yo a gente que no entiende no le aconsejo en ningún momento ir o jugársela sin tener el dinero. Vale. Y Y tendrías, financiarse podría financiar, aunque sea con préstamo personal, digamos, en el peor de los sí. casos. Hay una cosa que yo, creo que es en el tercer libro que digo, que te puedes apoyar con amigos, familiares y socios. Ya, Yo, por ejemplo, me lo invento, voy a una propiedad que vale 100.000, pero yo sé que es tan buena que puede llegar a los 150, por ejemplo, 130. Pues oye, me faltan 30.000. Pues llama a uno, oye, en caso de, porque lo recomendable no es que le pidas a uno 30.000, lo recomendable es que le pidas a tres 10.000, que tendrás vale. amigos, familiares o socios, que sea más fácil, no les va a molestar, no les va a doler tanto. Y yo siempre soy claro, soy muy franco. Te digo, si yo te llamo tal día, es que necesito el dinero. Si no te llamo, es que no, o no he alcanzado y tengo el dinero, o no lo necesito. Y siempre digo, te lo voy a dar en un plazo máximo de tanto tiempo. Porque como hemos hablado de los plazos, Sí. yo más o menos intuyo cuánto me puede tardar, o intuyo cuándo puedo hacer una venta y recuperar el dinero y poderlo pagar. Pero obviamente tienes que ser muy responsable de, pido el dinero y ya veremos cuándo se lo pago. No, no. Ujú. La gente tiene que confiar en ti. Entonces yo siempre les digo, ten en cuenta que te voy a pedir 10.000 y no te lo voy a devolver a lo mejor hasta dentro de 4 meses o 6 meses. ¿Te va bien? Sí, Manu, cuenta con ello. Entonces yo pujo con ciertas garantías porque sé que no tengo el capital total, pero sé que una, dos o tres personas me van a poder prestar ese dinero. Ahí sí que lo puedes hacer y apalancarte un poco en eso. Y mientras tanto, a lo mejor lo coges rápido, lo reformas, lo vendes y has liquidado rápidamente esa deuda también. Vale, genial. Para ti, ¿cuáles son las propiedades más interesantes o más rentables? ¿Tienes algún tipo específico de vivienda o compras cualquiera que se te presente? En su momento compraba cualquier cosa, iba a Sí. cualquier cosa y he cometido errores, obviamente, pero como te decía antes, de esos errores yo he ido aprendiendo. Entonces, dentro de esas cosas malas o de esas pérdidas, he aprendido y he adquirido un conocimiento, una expertise, digamos, y al final, pues bueno, son aprendizajes más caros. Eh, He ido a todo tipo de inmuebles, a todo tipo. He ido a por discotecas, he ido a por edificios, he ido a por parkings, a por locales, Ujú. a por terrenos, he ido a todo. Para mí, no te podría decir, porque dependiendo también de la tipología del inmueble, en la cantidad, por cuánto te lo has adjudicado, por cuánto lo has vendido, va a variar mucho la rentabilidad. Pero a mí me interesan más las viviendas, que es donde Vivienda. más salida tiene. Sí. Terrenos, he comprado terrenos, sí. ¿Tiene menos salida? El margen de beneficio o de rentabilidad que te puede dar es algo menor, pero estamos en las mismas. Si lo compras muy barato y aunque lo vendas por debajo del precio de mercado, si lo vendes bien y lo has comprado muy barato, hay un margen bueno.
claro. Hay gente, yo tengo amigos que solamente se dedican, o siempre me lo dicen, "Mira, a mí solamente me interesan locales". No. Otro me dice que solamente le interesan trasteros o garajes. Ujú. Ellos por lo menos saben cuál es su perfil de inversor y saben lo que quieren y van a eso. ¿Le puede salir un piso que sale muy barato o sale muy interesante? No me interesa. ¿Por qué? Porque voy a locales. A mí me gustan más lo que son las viviendas. La vivienda. Vale. Eh, Casas grandes, por ejemplo, en Ibiza es todo muy caro, ya las tengo descartadas, además que sale muy poco ahora allí, pero la vivienda es donde creo que más salida va a haber y por muy mal que lo hagas, siempre va a haber alguien que te lo pueda recomprar. Y dentro de las viviendas, ¿en qué zonas para ti son más interesantes? Ahora mismo, te digo, antiguamente había muchas zonas muy interesantes y he comprado muy barato, escandalosamente barato, pero es verdad que en estos últimos años hay mucha gente hablando sobre educación financiera, sobre el Ujú. tema de inmuebles, entonces ya empieza a encarecerse todo. Entonces no te podría decir una zona exacta, concreta, correcta que digas invierte aquí, porque a lo mejor me podría llegar a equivocar, pero aquí dependerá mucho, para mí, o sea, yo invierto en distintos puntos de España, pero que conozco. Antes invertía en muchos más sitios, la problemática era mayor y ahora te diría, yo Ibiza la tengo medio descartada porque los precios son demasiado elevados y la rentabilidad es muy baja, pero la Comunidad Valenciana, alguna parte de Andalucía, alguna parte del interior, pero hay que Sí. escoger muy bien qué zonas, porque imagínate, y me invento ahora mismo, Cuenca, por ejemplo, eh, dependiendo de qué pueblo, qué ciudad, te va a ser más rentable que otra. Entonces, hay que escoger muy bien donde tú te vas a sentir a gusto invirtiendo. Vale, vale. Y para acceder a subastas, ¿hay diferentes tipos de páginas online o siempre se hace de parte del gobierno? ¿Cómo sería esto para buscarla? Hay distintas. A ver, la joya de la corona siempre es el portal de subastas BOE, Sí. pero es donde más, digamos, subastas se celebran, pero hay Ujú. otros portales. Y aquí vamos a cogerlo también un poco con pinzas. ¿Por qué? BOE, tú vas a participar y vas a pagar. Van a haber unos gastos inherentes como IVA, ITP, etcétera, pero luego en otros portales que no son, digamos, de la administración o no son públicos en el sentido de que son privados, te pueden cobrar una comisión o una Claro, gestión por eso. Entonces, dependiendo del activo, puede rondar entre un 3 un 12 un 15%, y hay veces que la gente no se da cuenta y dice, me he metido en la página X, que salen cosas interesantes, yo también las toco de vez en cuando porque busco a veces cosas que no las encuentro en otro portal, pero siempre miro cuál va a ser la comisión. El otro día estaba viendo una y eran 150.000 euros. La comisión no me acuerdo si eran, mm, creo que era un 3 o un 7%, no me acuerdo. vale, Entonces, súmale ese porcentaje. claro. Estamos hablando de 3 4 5 o 6.000 euros extra que tienes que pagar. Y si Pero no no hacemos bien son, los números, pero no son las mismas viviendas que están en el BOE, ¿no? Son no, subastas no, no, son otros. diferentes. Son Vale, subastas vale, vale. diferentes. Es que te iba a decir un símil porque yo me dedico al alquiler vacacional. Entonces, puedes reservar la vivienda en mi página web o con Booking, ¿no? Pero claro, hay una diferencia de un 10 a un 15% lo que suele haber, ¿no? Por eso te decía, pero no es lo mismo porque son subastas diferentes. Vale. Sí. Luego, ahora acabas de decir algo muy importante que la gente, hace 2 semanas una persona me contactó y me dice, Manu, para participar tengo que pagar a una persona. Digo, en teoría no. Y Sí. me decía, sí, porque me está diciendo que le tengo que pagar para poder participar en esa subasta. Cuidado, que hay páginas web, eh, no son ilegales, es lícito, Ujú. pero es gente que se dedica a eso, oye, yo saco la información del portal de subastas web porque tú no sabes analizarlo, yo te lo analizo y te cobro un dinero. No significa que tú pagues por participar en esa subasta. Tú vas a hacer una consignación para participar, que se te devolverá si no eres el mejor, si no eres el adjudicatario. Pero luego sí hay que tener cuidado que eh, hay algunos que te piden 200, otros 500, otros 5.000. Entonces, cuidado con esto, que o van a éxito o no van a éxito. Yo por lo menos siempre soy partidario de pagar, sí, pero que por lo menos te den algún mínimo de garantías. Si tú a mí me dices, oye Manu, quiero que me ayudes y quiero intentar adjudicarme esto, yo te voy a decir, te voy a ser franco. eh,
Si no te lo adjudicas, obviamente te cobraré un mínimo. Si te lo adjudicas, te cobraré un porcentaje a éxito. Entonces, si tú ganas, yo gano. Si tú no Claro. ganas, yo no quiero sacarte a ti el dinero por eso. Pero hay empresas o plataformas que sí lo hacen de forma masiva, empiezan a sacar y les da igual si ganan o no ganan. Al final es un negocio. No digo que sea mejor o peor, Ya. pero hay que Ujú. tener cuidado. Vale. ¿Y todas las viviendas que has ido comprando, las compras para alquilar, para vender o cuál es su fin? Dependiendo. Si te ¿Pero te digo, quedas en propiedad, me refiero? ¿Te la quedas también para ti o las sueles vender casi todas? las solía vender casi todas. Sí, Te digo que solía, por eso te digo que antes cuando me has preguntado cuántas viviendas has comprado, he comprado muchas, sí, sí, sí. eh, que si yo llego a saber, que obviamente nadie tiene una bola de cristal para saberlo, que iba a venir una pandemia. Yo sé que las crisis son cíclicas, pero la pandemia fue algo, fue un cisne negro, ¿no? Algo que dices, ostras, no me lo esperaba. Entonces, ahí ya fue cuando dices, ostras, yo creo que habría que guardar algo por si acaso y Ya. no venderlo todo. Y sí, estoy guardando cositas, pero depende del valor que me haya salido en la compra. Ujú. Si lo he comprado bien o mal, pues entonces o lo dedico a alquiler o lo dedico ¿Y a renta. lo haces por patrimonio o por rentas, digamos, pasivas mensuales? ¿Qué vas buscando Eh, más o menos en eso? en cada activo, ¿te Las que refieres? te quedas, en las que te quedas tú, ¿es más para tener más patrimonio o para No, tener más ingresos? intento rentabilizarlo, intento Rentable. alquilarlo. Entonces, de hecho, tengo un terreno que dices, un terreno, ¿qué puedo hacer con el terreno? Quiero alquilarlo como parcelas. Entonces, eh, me Ujú. salió muy bien de precio. No iba a decir que no a ese precio, pero digo, ya que lo tenemos, intentemos rentabilizarlo. Pues hay que mirar ahora las normativas en el municipio donde están, en la provincia, etcétera, y si se puede, pues alquilarlo. Por poco que me den, ya le estoy ganando algo. Pero intento siempre maximizar y ganar Sí. algo. Vale. Y con la puja de los inmuebles, ¿has comprado también otra cosa que no sea inmueble? No sé, joyas, cuadros, coches. ¿También es Sí, interesante? he comprado y he participado por cosas muy extrañas, muy raras. Sí. Eh, monedas, Ajá. a mí me gusta coleccionar. Yo, Bitcoin no, ¿no? Monedas, no Bitcoin. no, no, monedas antiguas. Que salió alguna de oro que salían. Hay cosas que son coleccionables y me gustaban y jugaba. Trajes de novia, Mm. gasolina, vino. Gasolina. Ajá. Sí, sí. Imagínate que este lo cuento en el primer libro, creo que es, y es que embargan a una, ¿cómo se llama? Una gasolinera Sí. y lo que hacen es los depósitos, 1.800 o 2.000 o Sí, los lo que litros que sea. sean, los embargan. Entonces, ¿qué hacen? Oye, vamos a sacarlo. ¿Cuántos litros hay? Tanto. Pues entonces ahí te lo embargaban y te lo vendían. Conforme está la gasolina, ahora no era mal plan. En aquella época, digo, ¿dónde meto yo? Por ejemplo, no me acuerdo si eran o 18.000 o 2.000. Eran grandes, creo que eran 20.000 litros. Era una Wow. burrada. Claro, necesitas un sitio. Ahí, ¿quién se lo puede quedar? Quien tenga otra gasolinera donde poder almacenar. Claro, también un sitio con seguridad, evidentemente, no vas a ponerlo en tu garaje. Claro, Evidentemente. y luego también vehículos, muchos Sí. vehículos, joyas, alguna que otra, Ujú. pero tienes que entender también porque las valoraciones o las tasaciones que le dan pueden ser, en este caso, yo no entiendo, no soy especialista en joyas, ¿eh? Entonces, me pueden decir, esto vale 7.000 euros. A lo mejor para mí no vale ni 100 euros, Sí, pero sí. ponen que vale 7.000 euros. Entonces, como no lo entiendo, hay veces que yo tengo que dejar pasar cosas, pero digo, Ujú. lo descarto. O las botellas de vino, ellos le daban un valor y si el vino está picado, ¿qué es lo que pasa? Claro, Estás claro. comprando un vino picado. Entonces, hay cosas, pero prácticamente cualquier cosa que se pueda sacar un rédito económico, te lo pueden embargar. Vale. ¿Y también pueden traer cargas detrás que no sepa? Igual que los inmuebles, o no tiene nada que ver. Dependiendo del activo. En los vehículos sí, pueden haber Vale. alguna carga, algún préstamo, y ahí sí te pueden decir, oye, pues por ejemplo, se ha subastado por una sanción de tráfico, porque Vale. tiene muchas, pero luego tiene un préstamo, entonces ahí sí que hay que tenerlo controlado. Joyas y otro tipo de activos normalmente no tienen esas cargas. Barcos también pueden tenerlas o no, o sea.
hay que analizarlo todo en detalle. Sí, yo también entiendo un poco de náutica y el barco no creo que sea muy... Debe ser, ya no solo por la carga que tenga, sino cómo está el estado del barco, ¿no? Porque también el Sí. tema de motores, cómo está el casco, todo eso puede ser un problema increíble. Vale, puede costar más que el barco en sí, ¿no? Así que hay que Mm. mirarlo con lupa. Y también tienes un curso sobre subasta inmobiliaria, evidentemente. ¿Y qué podemos encontrar en él? ¿Para qué público está dirigido? Lo hice, obviamente, porque mucha gente me iba preguntando y al Ujú. final a todo el mundo repetir lo mismo y digo, mira, al final, oye, aquí tienes un curso o los libros y te los lees o te miras el curso y listo. Y las consultas más recurrentes que me han ido haciendo a lo largo de todos estos años, entonces lo plasmé en esa formación, en ese Ujú. curso, y ronda unas 250 lecciones aproximadamente Wow. de el más corto creo que pueden ser 3 o 4 minutos y el más largo puede ser 10 o 12 minutos. Entonces hay alguno un poco más, pero bueno, lo normal. Una media de 10 minutos, vamos a ponerle Sí, 7 8 10 y son unos 250. Entonces tú me preguntas, oye Manu, que he leído que si hago reserva de postura o no hago reserva de postura. ¿Qué es eso de la reserva de postura? Te vas a esa lección. No es necesario que empieces por el vídeo 1 y termines por el vídeo 51, sino sí, sí, que, sí. ostras, reserva de postura. ¿Qué es la reserva de postura? No tengo ni idea. Reserva de postura y en un vídeo de 7 8 minutos te explico qué es una reserva de postura. Vale, Oye, ¿qué es una quiebra de subasta? Que la he escuchado, no sé qué, y ahora no tengo ni idea. Te vas, pum. Entonces, hay gente que me dice, yo no me los veo todos, dice, pero lo consulto cuando a veces se me olvida o no recuerdo alguna cosa. Entonces, está un poco para eso, información, más información para entender las subastas. vale, vale, genial. Y con eso tendríamos, digamos, todo lo que necesitamos para invertir en subasta. ¿Lo tendríamos Sí, todo yo creo que sí. cubierto? Sí, yo creo que sí. Además, no lo he dicho, pero en la formación está incluida una mentoría conmigo Vale. y la podemos utilizar en el sentido de que, ostras, me he leído, me he leído los libros, me he visto los vídeos, pero aún me queda algo que yo desconozco o sigo teniendo ese miedo, ese Sí, temor a participar. Entonces, oye, Manu, nos sentamos 1 hora, está incluida, es gratuita, y analizo tu inversión, analizo si tiene cargas o no tiene cargas, te ayudo. A mí lo que me interesa es que si tú participas en una subasta, que por lo menos si tú el día de mañana dices, ostras, es que gané esto gracias a Manu, o prefiero que me digas eso a que la perdí porque había algo que Manu no me dijo, no sé qué. Entonces yo prefiero que la gente que participe y que vaya de mi mano siempre obtenga éxito y que no cometa ningún error. por supuesto. ¿Y crees que el error más común en la gente que ha hecho el curso sea ese precisamente, el dar el primer paso, el miedo a equivocarse? El miedo es muy potente. Como te he dicho yo antes que en el 2012 lo que sucedió, yo me di cuenta y me di cuenta de que el miedo es muy, muy potente, muy paralizante. Y gente que, te digo, conozco gente con un capital inmenso, con millones de euros, Sí. y no se atreven. Digo, pero si tienes, es como si pierdes 200.000 euros, si es que no te va a hacer ni cosquillas, pero le siguen teniendo miedo. Entonces, el miedo es muy potente. Entonces, Sí. sí, yo por ejemplo en el primer libro lo digo claramente, normalmente siempre escuchamos que sal de tu zona de confort, hay que salir de la zona de confort para ampliar horizontes, para hacer... Yo digo lo contrario, mantente en tu puñetera zona de confort, no salgas de ahí para nada. Ahora, cuando ya lo entiendas, cuando ya sepas cómo funcionan, cómo van los plazos, cómo van los procedimientos, qué tipo de subasta es, un poco todo, entonces en el segundo libro digo todo lo contrario. Ahora sí, sal de tu zona de confort, porque ahora ya tienes cierto conocimiento, entonces ahora sí que puedes dar ese paso fuera, Ujú. pero es complicado y entiendo que no todo el mundo está dispuesto a pasar o por un proceso o por otro. Es un poco como ejecutar lo aprendido, ¿no? Siempre con el miedo a equivocarnos y morir por el análisis, ¿no? Tanto Ujú. analizar hasta que pasen las oportunidades, ¿no? Yo también hago algunas mentorías con gente y digo, pero si es que tienes en favoritos en Idealista el inmueble que necesitas. Lo que pasa es que tienes que saber hacer una buena oferta, por ejemplo, o analizar más el Excel y saber si qué rentabilidad exactamente puedes encontrar con ese piso, ¿no? Pero la gente es que espera que le llegue el anuncio perfecto al precio adecuado, incluso ya alquilado, ¿no? Por un inquilino con,
con A- todo, a- todo claro. Entonces no tiene tanto sentido. Al final hay que buscarse un poco más la vida y tomar acción en ese caso. ayer mismo tuve una comida de inversores y les comenté una cosa que he escrito en el tercer libro, que es el detector de mierda, porque además me decía, es que he perdido oportunidades. Me decía, he perdido esto por este dinero, he perdido esto por este dinero. Y para él le parecía una buena oportunidad, pero para mí, lo que comento en los detectores de mierda, no es que sea una máquina, sino es que es la gente con la que te rodeas, Bien, que, es, que yo los utilizo, ¿eh? O sea, que hay que utilizarlos. Pero cuando porque yo soy muy echado para adelante, una o dos personas como máximo, o sea, no cojamos más, pero a lo mejor hay una inversión que yo estoy ahí, que hay algo que no termino de entender. Entonces, acudo a un detector de mierda, lo digo con cariño, ¿eh? No lo digo en plan despectivo, porque esta gente me va a ver todo lo malo, lo que yo no veo, porque yo lo puedo ver quizás todo bien, y me va a ver todo lo malo. Pero cuidado con eso también, porque si tú ya tienes miedo de por sí, por ejemplo, lo que comentaba de ayer, decía, he perdido muchas oportunidades porque siempre iba con una persona y me decía, esto es uy, esto nada, claro. y era todo malo, todo malo, todo malo. Entonces te retroalimentas de esa negatividad, o esa, no es que sea negatividad, sino que gente que no se dedica a las inversiones sí te pueden decir lo malo que tú no puedes ver, pero siempre te están diciendo que todo está mal, y al final te quitan las ganas de invertir. Entonces hay que cogerlo también un poco con cuidado. Al final la gente sin experiencia pues solo ve los puntos negativos, ¿no? O no están Sí, acostumbrados a invertir, no saben lo que es recibir una renta todos los meses, por ejemplo. Entonces, pues a partir de ahí es difícil que te puedan aconsejar. Te aconsejan desde el cariño, de que no te pase nada malo, ¿no? Por así decirlo, pero nada más que eso, no desde una experiencia personal. así es. Vale, y también has comentado varias veces que has escrito algún libro, en total has escrito 3 libros. ¿Por qué los que escribiste, evidentemente? Ya que en tu perfil de Instagram te defines a ti mismo como escritor, ¿no? En este caso. Porque Instagram me mandó una vez un mensaje, oye, elige uno de estos, y no cuadraba ninguno, y el que más que no se cuadraba era este. Sí, 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 sí. Entonces, y además le he pillado el gustillo, me gusta, porque Ajá. además, como terapia, digamos, para quitarte a veces cosas y Ajá. escribiendo, pues, no sé, bajas a tierra mucha información también. Entonces, me ha gustado, ¿no? Y empecé por lo mismo de la formación. La gente me preguntaba y me preguntaba y me preguntaba, y digo, "Ostras", digo, aquí tengo que hacer algo. Y justamente una empresa se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, Manu, queremos que nos eh, arquetices, nos hagas de alguna forma una formación, un mini curso, unas clases, para que la gente pueda entender cómo funcionan las subastas. Y ahí fue como, bueno, yo tuve que hacer un ejercicio de esto cómo lo hago, esto hago así, y al final de todo esto dije, bueno, sale un libro, doy la formación, y luego salía otro libro, luego otro, y al final, pues lo saco todo para eso, para intentar que en un futuro la gente ya no necesite tener que preguntarme a mí directamente y yo poder estar viajando, disfrutando de otras cosas. Total. ¿Y lo haces a diario o tienes algún, no sé, unas veces a la semana, escribes todos los días o cómo lo haces? Dependiendo, ahora esta semana que estoy con las reformas y tal, no podía hacer nada, pero sí que yo, por ejemplo, en mi móvil Sí. tengo no, es como un WhatsApp mío interno, y me vienen ideas, entonces pum, me las voy anotando, y luego esto ya le voy dando forma y digo, ostras, pues esto me parece interesante. O a lo mejor en una comida, eh, hace unas semanas fui a un evento y una persona que me vio me dice, Manu, ¿qué haces tú aquí? Pero si tú sabes más que el que va a dar la charla. Digo, ya lo sé, pero yo creo que hay que ser humilde, y a lo mejor esa persona puede dar una sola clave, una sola cosa que a mí me vaya a aportar un conocimiento extra o algo que me dé valor. Entonces, lo veo. No es que digas, como yo sé más que él, ya no voy a esas charlas. Sí, Yo sí. intento ir, intento estudiar, estudio casi a diario. O sea, no escribo a diario porque no me da la vida, pero intento formarme, aunque sea o leer, o ver algún vídeo, o ver alguna clase de algo. Pero intento estar continuamente adquiriendo conocimientos, siempre. Y así, de esta Total. forma, pues vas Sí, sí. a estar siempre, digamos, con la mente abierta para todo. Lo digo demasiadas veces quizás, pero no tienes la impresión de que cuanto más aprendes, más te das cuenta que menos sabes.
A mí Sí, me pasa continuo, ¿no? Es como que, wow, he aprendido tanto y digo, pues si es que entonces no sabía nada, ¿no? Y luego empiezas y sigues formándote y dices, wow, pues si es que sigo aprendiendo muchísimo, ¿no? Y al final así es, es continuo, así, es continuo. Ujú. así es, y es eso, es la sensación de, ostras, si yo me invento, ¿eh? Hace un año yo pensaba que sabía mucho, pero es que ha pasado un año, has Sí, sí, seguido haciendo esa curva de aprendizaje, sé mucho más. Digo, joder, lo que tú dices, pues no sabía tanto como pensaba. correcto. Y sigues y sigues y sigues, Sí, y sí, además sí. es como una adicción, pero luego es gente que, no, 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 yo me quedo aquí en el sofá, yo ya lo sé todo, yo ya he terminado mis estudios, mi universidad o mi máster o lo que sea, yo sigo estudiando y creo que seguiré estudiando siempre, porque me gusta aprender cosas. Y más cuando estudias en una carrera universitaria, ¿no? La terminas en los 20 y cuando estás en los 40 no es que no hayas aprendido nada, sino que la vida ha cambiado totalmente en 20 años. No, no tiene nada que ver en tus 20 que en tus 40, ¿no? Por un ejemplo fácil. La verdad que sí, hay que seguir Pero, formándose a diario. No, no cuesta nada. ¿Y crees que seguirá habiendo oportunidades en la subasta? ¿O cómo ves el futuro de aquí, no sé, a 5 años, por ejemplo? oportunidades, yo creo que siempre hay que saberlas buscar o encontrar. Eh, te digo, o sea, como antes te comentaba, yo ya voy a un poco a tiro hecho a las inversiones que a mí me gustan y que creo que me van a dar esa rentabilidad. Hubo y ahora te voy a contar una pequeña anécdota, Sí. que una persona que un día me dice, mira, Manu, te sigo desde hace tiempo, me he visto tus libros, no sé qué, tal, hemos coincidido en algunas quedadas, en algunos eventos, me ha salido una subasta, ¿la podemos analizar? Es mi primera subasta, no tengo ni idea, ¿podemos hacerlo? Digo, sí, claro. Y empezamos a analizar, y bueno, empezaremos la subasta en unos 40.000 para ir subiendo a nuestro precio objetivo. Dice, no, Manu, dice, pero es que hay alguien que como no hay precio mínimo, alguna persona ha ofrecido 102 euros. Digo, vale, Haciendo. pues entonces, 102 sí. Igual, pues vamos a empezar, vamos a darle 103 y veremos. ¿Qué es lo que pasó? Seguimos analizando, digo, ¿por qué esta persona ha hecho 102? Empezamos a mirar, a analizar todo, porque hay que analizarlo todo y Sí, sí. mucho. Y es que esa propiedad tenía muchos problemas, y tenía una casuística muy compleja. Y al final le dije, oye, mira, vamos a hacer esto. Le ofrecemos estos 103 y no vamos a subir mucho más porque tiene esto, esto, esto. ¿Sabemos solucionarlo? Sí. La subasta terminó. Y la subasta terminó en 103 euros. Bueno, Y se la adjudicó en 103. Eso es una oportunidad. hombre, claro. Hay gente que dice, no hay oportunidades. Sí, sí sabes encontrarlas. Sí, sí sabes solucionar esos problemas. Sí, sí, sí. No es que digas, normalmente todo el mundo nos queremos ir a por la más guapa. Yo quiero irme con la más guapa, pero a veces tenemos que ir con la más fea para conseguir algo. Entonces, la rentabilidad dependerá de dónde vayas, si a por una, a por otra o la zona. Sí, como siempre, los problemas son los que más rentabilidad suelen dar, ¿no? Al final es eso. Sí. Vamos con las preguntas finales, Manuel. Y me gustaría preguntarte cómo es un día a día en tu vida de inversor inmobiliario. ¿Dónde sueles estar actualizado? ¿Qué haces tú para estar actualizado a diario? Eh, como te he dicho, sigo leyendo libros, algún podcast, algún canal de YouTube, sigo a muchos también de los que son referencia a día de hoy. Hay cosas que obviamente a veces lo leo o lo veo o lo escucho, digo, no me aporta nada porque es verdad que ya lo sabes, pero a lo mejor al cabo de 2 semanas, ay, mira, hoy ha dicho algo que yo no sabía y me parece interesante. Entonces, continuamente estoy siempre con ese reciclaje y no estoy todo el día estudiando, todo el día haciendo esto, Sí, 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 sí. pero también intento aprender ahora estoy con unas reformas, venimos con el mes de agosto y me he dado cuenta que la gente no quiere trabajar en agosto y me cuesta la vida encontrar gente para trabajar y reformar unas propiedades. Entonces, de esto también voy aprendiendo y estoy constantemente. Y ahora me pasa esto, ahora me pasa lo otro, ahora he conseguido tal. Y cuando consigo a alguien, esto que quede para todo el mundo, consigues a alguien que te responde y dices, oye, estamos en agosto y quieres trabajar, eh, te voy a pagar. Es que además te voy a dar una gratificación, te voy a invitar a comer y si hace falta te invito a Ibiza de vacaciones conmigo allí. ¿Por qué? Porque hay que agradecerlo, que esa gente esté por ti para solucionarte un problema. Ujú.
Me pasa a mí algo similar con la empresa de alquiler, me pasa con el tema del equipo de limpieza. Y es que nunca fallan. Es increíble, ¿no? Que no hay un día, no son mis trabajadores porque es una empresa externa a mí, yo le pago por servicio, ¿no? Por trabajo. Pero siempre están ahí, siempre están todas las casas limpias, no fallan, como tú dices, un festivo, un domingo, en Navidad, cuando sea. Es verdad que eso, si vale un 10% más que la media, lo da pesado, ¿no? Porque eso, no tener problemas, es increíble. La verdad, que lo Ujú. solucionen todo ello. Así es. ¿Y dónde te ves dentro de 5 años? ¿Vas a escribir algún nuevo libro? ¿Vas a cambiar de inversión? ¿Cómo te ves? Eh, yo dentro de 5 años quiero estar jubilado. No, a ver, yo he viajado mucho, me encanta viajar. O sea, yo no fumo, no bebo, no voy con malas mujeres, pero me encanta viajar, me encanta. He estado en alrededor de 70 países. Wow. Bueno, algo más, lo que es verdad que perdí la cuenta y lo digo sinceramente, perdí la cuenta. Sé que es algo más, pero no sé cuánto más. Eh, y espero que dentro de 5 años siga viajando. O sea, siga, que la gente, como, imagínate que Juan me llama y me pillas en no sé dónde, pues estoy aquí, que podemos hacer una reunión, un no sé qué, y lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, eso es lo que quiero hacer. A mí Y seguir viajando. se me cae la baba de escucharte porque a mí me encanta viajar también. Y la pregunta que siempre le hago a todas las personas que vienen por el podcast también, pues que me recomienden algún lugar increíble para que no me pueda perder, ¿no? Un viaje, tanto en España como fuera. Así que, de evidente tampoco eres tan mayor, ¿no? Eres joven, ¿no? Manuel, para haber estado en tantos sitios. Has dado una tecla complicada, porque una persona hace poco me dice, bueno, tú que eres más mayor, tú que y digo, pero a ver, es verdad que era más joven y quería el asesoramiento de alguien experto, Sí, sí, sí. pero era como, te dolió un poquito porque decir, ostras, tan mayor, la edad se la lleva a cada uno como quiere. Yo Como me que, siento joven, me siento muy sí. joven. Eh, y es verdad que llevo veintitantos años con esto y seguramente llevaré otros veintitantos años más, o quizás no me jubile en la vida de las Ujú. inversiones, pero bueno, ahí estaremos. Muy bien. ¿Y qué persona te han inspirado para llegar a donde estás hoy? ¿Qué persona? ¿En quién te has visto Eh, reflejado o has sentido inspiración al ver un poco su historia? No sé. eh, no te voy a dar nadie referente o nadie que digas No, conocido, no, da igual, como porque tú te sientas pues cómodo, evidentemente. son gente desconocida en el sentido de Ujú, que hay gente que yo conozco, que te digo, son inversores con muchos millones de euros que tienen ese miedo a invertir, pero han invertido en otros sectores que les ha ido ujú, muy bien y son desconocidos. Pero lo que te decía antes, yo puedo ir a un evento de una persona que va a dar una charla de algo que seguramente lo sepa todo, pero aprendo de muchas personas desconocidas. En todos los eventos, gente que a lo mejor, de un mecánico, o sea, en un evento que estuve sí, hablando, tuve una conversación muy amena con una persona de un mecánico. Y el tío dices, ostras, y contigo aprendo. De otro, un pintor que dices, un señor que pinta cuadros, me dio lecciones a mí. Digo, ostras, todo eso me gusta. Entonces hay gente que anónima que me inspira mucho. sí, sí, la verdad que es maravilloso lo que dices. Y Manuel, ¿puedes considerar que has creado una vida a tu medida? ¿Te sientes realizado con la vida que llevas? Eh, a ver, me gustaría decirte al 100% que sí, pero obviamente hay cosas que han pasado que me hubiese gustado que no hubiesen pasado y cosas que por esos miedos no he terminado de hacer y ahora yo soy de los que hago lo que quiero, con quien quiero, cuando quiero Ujú, y quiero, yo siempre digo, no sé decir que no a nada. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar al máximo y por realizar o tener una vida lo más realizada posible, intento aprovecharlo y hacer todo lo que quiero en cada momento. Estoy en el camino todavía. vale, vale, perfecto. Bueno, el camino es el adecuado, ¿no? Hay que empezar por Sí. algún sitio, claro que sí. Siempre suelo pedir algún libro de referencia, pero evidentemente vamos a dejar en la descripción los tres tuyos que tienes, que la gente pueda conocer un poquito más, si cabe. Y sí me gustaría preguntarte lo que te he dicho antes sobre referente a los viajes, ¿no? ¿Qué lugar me recomiendas que para ti sea espectacular y no pueda perderme? A ver, a mí uno de los... hay países donde todo el mundo va, hablan de no sé dónde y llegas y dices, pues no es para tanto, por lo menos para mi gusto, ¿no? Sí, Pero ahí, por ejemplo, Costa Rica, a mí me encantó porque yo soy un amante de la naturaleza y ahí hay mucha naturaleza. Hay gente que dice, no, oye, a mí me gustan las ciudades.
¿vale? Pues ves a Nueva York, ves a ciudades así muy, muy conocidas, pero a Ujú. mí me va más la naturaleza. Entonces, Costa Rica a mí me encantó. Brasil también me gustó mucho y luego algún otro país que me impactó, pero no por la ciudad o la naturaleza, sino fue China, Sí, eh, por o sea, la diferencia que hay de cultura entre sí, una sociedad y otra. vale. Es brutal, o sea, ves las diferencias y dices, ostras, ¿cómo podemos ser en una pequeña bola que está flotando en el universo, Sí, sí, seamos sí. tan distintos? Sí, sí. Vale, me quedo con alguno de ellos. Evidentemente, Costa Rica sí es algo que llevo tiempo pensando. Brasil quizás no tanto, pero por desconocimiento, no porque no sea interesante ni mucho menos. Te, te- Y dime, dime. te digo una anécdota de Sí, sí, Brasil. sí. Invertí en Brasil, perdí el dinero. Eh, Vaya. entonces, Brasil para mí me gustó por el tema de la naturaleza, por los paisajes son brutales, pero también, cuidado, también es otra cultura y otro tipo de La forma. mentalidad. Entonces, La forma. Sí, sí, pero sí. para mí, si a mí me dices, oye, elige un país en el mundo donde vas a terminar, para mí Costa Rica, o sea, es un país Ujú. para mí maravilloso, Vale. que también tiene sus cosas, ¿eh? Que Sí, sí. también tuve que, como se suele decir, dar esas mordidas a la policía y algunas de Ajá. estas, Ya, ya, pero ya. eso está en todas partes del mundo, Ya. pero como país a mí me gustó mucho. Muy bien, genial. Y como última pregunta, ¿a quién me recomiendas que traigamos para la próxima entrevista? ¿A quién? Pues, Da como te he igual que dicho, sea conocido que no, ¿eh? No tiene nada que ver, simplemente va- que, va- es, pues que de tips importantes que es lo que queremos. es lo que te iba a decir. Igual que antes me has preguntado quién me inspiraba, y hay gente conocida que me inspira y gente desconocida, anónima, que me ha inspirado mucho, te diría una inversora. No es que sea la mayor inversora del mundo, pero ella contactó conmigo para invertir en algo que yo siempre la pongo de referencia en el sentido de que digo, nunca puedes decir algo que sea imposible, porque yo le dije, va a ser complicado que lo consigas, pero lucha por eso, intenta conseguirlo. Y terminó consiguiéndolo. O sea, entonces, para mí es un ejemplo a seguir, es muy buena persona y sigue en el camino de seguir invirtiendo. O sea, va muy poquito a poco, pero está en ello. Y te diría que es Mary Garrido. Mary Garrido. Sí, No, luego si no, quieres no la conozco, sinceramente. es anónima, o sea, te digo, no es... Ah, vale, 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 perfecto, perfecto. No, vale, vale. Entonces, ¿nos eh, pondrás en contacto o algo o me darás su teléfono Sí, o algo para poder luego te contactar pasaré con el ella, ¿no? teléfono y te diré, ya te digo Vale. que me inspiro mucho en personas anónimas, porque no solamente sigo a, no sé, Robert Kiyosaki, porque todo el mundo lo seguimos y todo el mundo al final es Vale. el flautista este que lleva a todo el mundo detrás. Pero hay Ujú. gente anónima con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, con mucho capital, que te puede aportar mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Pues Manuel, te lo digo de corazón, me ha encantado la entrevista y nada, espero que sigamos en contacto y que pueda seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias por haber venido al podcast y nos vemos a la próxima, ¿vale? Gracias a ti. Muchas Un abrazo gracias, muy un fuerte. saludo, hasta luego.